¿Cuál es el próximo destino de los Mugiwaras? Es decir, ¿a dónde vamos a ir después de Egghead? El capítulo 1076 nos pudo haber dado una pista de cuál es el destino. Y sí, probablemente ya leíste en el título cuál es la isla que yo creo a la que vamos a ir. Pero la pregunta es, ¿por qué creo que vamos a ir a Laugh Tale? La cosa es que cuando nos muestran a Vegapunk encerrado en su cápsula ahí en Egghead, dice algo curioso. Algo que de por sí ya sabíamos. Y es que los Vegapunks estaban estudiando los Poneglyphs aquí mismo, en la isla de Egghead. Las pistas ya las había mostrado Oda al principio del arco, cuando habíamos visto unos robotitos que tenían escrito en sus capuchas, en su disfraz, las distintas áreas de la ciencia que estudiaban, y todo indicaba que estaban estudiando Poneglyphs. Pero claro, cuando se revela que Vegapunk había estado en Ohara, lo más probable es que esto indicara que el Poneglyph que estaban estudiando era el Poneglyph justamente que habían estudiado los eruditos de Ohara. El tema es que ahora el capítulo 1076 menciona Poneglyph en plural. Y a mí me surge la duda de si Vegapunk en Egghead no solo tiene el Poneglyph de Ohara, sino que también es posible que tenga el último Poneglyph rojo. Es que de ser así, hay varias cosas que desde mi punto de vista creo yo que se explicarían si realmente el Poneglyph rojo estuviera acá. Es decir, si vemos el punto actual en la historia, Oda está empezando a hacer que todos los personajes, las piezas más importantes, estén peleando por obtener los Poneglyph rojos, los Road Poneglyph, para llegar a Laugh Tale. Es decir, Shanks está peleando contra Kid y Kurohige está peleando contra Law, todos con el mismo objetivo de tener los Poneglyph rojos. Es decir, que la llegada a Laugh Tale es inminente. Y lo interesante de todo esto es que la ubicación de esta última piedra, el último Poneglyph rojo, es desconocida para el mundo. Nadie sabe dónde está. Pero ¿por qué esta ubicación es desconocida? ¿Cómo es que nadie sabe dónde está? Porque esto significaría que si esta piedra es desconocida, la ubicación, es porque está en alguna isla que de alguna manera está aislada del mundo, o que este Poneglyph está siendo oculto por alguna persona, por algún motivo en especial. Y también es posible que esto sea porque el que consiguió este último Poneglyph rojo sea porque nadie se dio cuenta cómo y cuándo se lo llevó. Y si nos lo ponemos a pensar, es bastante difícil pensar en esa situación. Porque si vemos el pasado, el flashback de Roger, sabemos la ubicación de los 4 Poneglyph rojos. Uno es el que está y estaba en el pasado de Roger en Wano. No dejó de estar en Wano. Otro es el que está y estaba en el pasado de Roger también en la isla de los Minks, es decir, estaba en la espalda de Zunesha. El tercero lo tenía Big Mom y lo sigue teniendo Big Mom, es decir, tenemos la ubicación de 3 que no ha cambiado. 3 Poneglyph rojos no han cambiado su ubicación. Pero el cuarto Poneglyph rojo es el que estaba en la isla Gyojin. Y me resulta extremadamente difícil pensar que alguien se haya podido llevar una piedra de ese calibre sin que nadie se diera cuenta. Es decir, muchos proponen que este último Poneglyph está ahora mismo en Worldland, es decir, está en Elbaf. Pero de ser así, ¿realmente les parece posible o probable que nadie sepa dónde está este último Poneglyph rojo? Es decir, son gigantes. Se están llevando en el hombro una piedra enorme, saliendo del mar en una burbuja. O sea, me resulta muy difícil de verdad pensar de que la ubicación del último Poneglyph rojo sea desconocida si es que realmente está en Elbaf, tomando en cuenta toda la travesía que tendría que haber tenido ese Poneglyph. Ninguno de los Yonkos se dio cuenta cómo se iba ese Poneglyph de la isla Gyojin, cómo se lo llevaban y cómo se llegaba hasta Elbaf. No es un tramo corto, pero claro, si este último Poneglyph rojo lo hubiese tomado Vegapunk, la historia sería diferente. Y es que el viejo Vegapunk podría haber utilizado alguna pieza de tecnología, ponele, para ocultar o enmascarar el Poneglyph. O una opción aún más viable es que con la ayuda de su viejo amigo Bartholomew Kuma, usando la Nikyu Nikyu no Mi, lo teletransportás básicamente sin que nadie se entere de lo sucedido. Este hubiese sido mucho antes, por supuesto, de que Kuma pierda su personalidad, su cerebro, digamos.
Y me hace pensar de que realmente existe esta posibilidad de que el último Poneglyph esté en Egghead y sería el lugar más indicado para que esta ubicación sea desconocida. Es decir, Vegapunk ciertamente está estudiando Poneglyph a espaldas del gobierno, es decir, el gobierno no puede saber que este último Road Poneglyph está en Egghead porque Vegapunk lo está ocultando, y al mismo tiempo los piratas tampoco estarían con tan fácil acceso a la información de qué es lo que sucede dentro de esta isla, porque es una isla del gobierno. Es decir, Egghead en estos momentos es prácticamente la mejor ubicación para que algo de ubicación desconocida esté oculto ahí. Pero piénsenlo de esta manera, supongamos que el último Poneglyph sí, en efecto, está en Elbaf, y de acá de Egghead nos vamos para Elbaf, que de verdad no estoy descartándolo como posibilidad. Es decir, Shanks, cuando empezó a hacer su movimiento, el primer lugar al que fue a Elbaf. Es decir, que existe la gran posibilidad de que este último Poneglyph esté en Elbaf y que es por eso que Shanks fue ahí a buscarlo. Pero el problema que tengo con esto es que si fuera así, que el último Poneglyph está en Elbaf, entonces lo que haría esto es que cuando vayamos a Elbaf, Elbaf sería la próxima isla a la que vamos, entonces cuando vamos a Elbaf, ya desde el inicio de la isla, sepamos que al final de este arco vamos a tener el último Poneglyph rojo y de ahí nos vamos a ir a Laugh Tale, perdón. Es decir, vamos a tener prácticamente todo un arco, es decir, unos 2-3 años para prepararnos para finalmente saber que de ahí nos vamos a ir a Laugh Tale. Sin embargo, si mis sospechas son ciertas y este último Road Poneglyph se encuentra en Egghead, entonces las cosas serían más interesantes. Porque no sabemos realmente cuáles son los Poneglyphs que tiene Vegapunk. No sabemos realmente cuándo se va a revelar esto, pero por ahora el fandom simplemente lo dijo, ah, bueno, tiene Poneglyph. Pero ¿qué pasaría si al final del arco de Egghead, Vegapunk dice, sí tengo Poneglyph, y en cuanto nos lo muestran, el que vemos es el Poneglyph rojo? Internet y todo el fandom explotaría, porque esto indicaría que automáticamente en el momento en el que vemos este panel con el Poneglyph rojo, al siguiente capítulo o 2-3 capítulos después, nos vamos a Laugh Tale. No hay tiempo para que la gente se prepare. Literalmente sale el capítulo y al siguiente capítulo podría llegar a estar en Laugh Tale. No tenés 2 años pensando, diciendo, bueno, cuando termine el arco recién ahí nos vamos a ir a Laugh Tale. No hay nada de eso. Sería una explosión muy similar a lo que sucedió cuando se enteró, o se reveló, mejor dicho, de que Luffy tenía la fruta Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Hubo una explosión enorme en todo internet y algo similar sucedería con esto. Si Laugh Tale se revela que vamos a estar ahí en 3 capítulos. Y finalmente, otro de los puntos por los que yo creo que hay una gran posibilidad de que este último Road Poneglyph esté en Egghead son declaraciones de Oda. Tranquilo, no estoy diciendo que Oda dijo que el Poneglyph esté en Egghead. Lo que sí estoy diciendo es que hace un par de años atrás Oda dijo que solamente faltaban alrededor de 5 años para enterarnos qué es el One Piece. ¿Qué pasa? Que en ese momento todavía estábamos en Wano. Y yo sé que Oda es pésimo con los cálculos y que es muy probable de que este sea otro de sus errores de cálculos. Sin embargo, si en la mente de Oda ya tenía el mapa de qué islas íbamos a visitar antes de llegar a Laugh Tale, y todavía en ese momento en el que dijo faltan 5 años, tenía que terminar Wano, después teníamos que ir a Egghead y después teníamos que ir a Elbaf antes de llegar a Laugh Tale, creo que sería una situación realmente muy jodida como para decir sí, llegamos a tiempo. Ya solo con Wano le demoró prácticamente 2 años. Y por lo que veo que ahora se está empezando a complicar un poquito más la situación con todo el tema del traidor de Egghead, parece que nos queda por lo menos 1 o 2 años más de este arco. Es decir, ¿cómo es que Oda pudo haber pensado o planeado meter 2 islas y medio en 5 años con todo el conflicto que planteaba en Egghead, más el posible conflicto que pueda haber en Elbaf? Pero si el plan en realidad era que solamente tenía que terminar Wano y después desarrollar Egghead, porque de ahí nos íbamos a ir a Laugh Tale, entonces
sorpresivamente, los cálculos de Oda empiezan a cuadrar muchísimo más. Y a ver, ¿significa esto que yo estoy diciendo que no vamos a ir a Elbaf? Por supuesto que no. Sí creo que vamos a ir a Elbaf, pero no necesariamente tenemos que ir hacia Elbaf en el camino de ida. A ver, cuando salieron de Laugh Tale, Roger con Oden y sus piratas, Oden hace una especie de profecía en la que dice que las puertas de Wano tienen que estar abiertas para la llegada de Joy Boy. Sin embargo, Luffy, que supuestamente es Joy Boy, entró y salió de Wano y las fronteras del país siguen cerradas. Es decir, que Luffy sí o sí va a volver a estar en Wano, va a volver a entrar a Wano. En ese momento las fronteras o van a estar abiertas cuando Luffy llegue o van a abrirse cuando Luffy llegue. Es decir, tenemos todavía un arma ancestral que tiene que jugar un papel importantísimo en la historia. Es decir, Luffy sí o sí va a volver a Wano. Además de esto, también hay una profecía en la isla Gyojin que hizo Madame Shirley en la que mostraba a Luffy destruyendo la isla. Y tal vez con un poquito menos de importancia, también Luffy hizo una promesa a Katakuri diciéndole que iba a volver a Whole Cake. Con lo cual, yo creo que Elbaf podría llegar a ser del camino de regreso. Es decir, de acá a Egghead nos vamos a Laugh Tale y de Laugh Tale podemos volver haciendo este posible recorrido. Nos vamos a Worldland, que es donde visitaríamos la aldea de Elbaf. De ahí volvemos hacia Wano. De ahí volvemos hacia Whole Cake. De ahí volvemos hacia la isla Gyojin. Y de ahí ascendemos hacia Marijoa, que es donde se daría la guerra final de One Piece. O por lo menos donde iniciaría. Y si las cosas se dan de esta manera, esto quiere decir que estamos muchísimo más cerca de lo que pensamos de saber finalmente cuál es el tesoro que se esconde en la isla final de One Piece. Es decir, que el próximo año, o como máximo en 2 años, podríamos saber qué es el One Piece. Pero bueno, Nakamas, espero que les haya gustado la teoría. Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Y como siempre les digo, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y compartir el video con sus amigos para que la comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.